Hola, mi nombre es Margarita Navas y mi compañero Jorge Luis. La lectura escogida por nuestro grupo pues es la de Pérez Francés y Joan Luis, el poshumanismo. Los derechos de los seres vivos, la naturaleza y la humanidad en el horizonte 2050, donde el autor analiza la transición del humanismo y el poshumanismo como un cambio de paradigma que define la manera en que entendemos al ser humano, la sociedad y la naturaleza, proyectándolo hacia el horizonte del 2050. Márgara, muchas gracias por la introducción que nos haces precisamente hablando de este tema tan importante y que nos llama a la reflexión. Yo soy el sacerdote Jorge Luis Carvajal y me gustaría hablar un poco acerca de ese humanismo que sigue siendo una de las corrientes más necesarias para este siglo. Ciertamente ofrece una respuesta profunda a la crisis de sentido y de identidad de las relaciones que atraviesa la sociedad actual. Hablar de un mundo donde domina la tecnología, la economía global y la fragmentación, el humanismo recupera la centralidad de las personas, su dignidad y su vocación a la comunión con los demás y con Dios también. Ciertamente entonces, desde el paradigma podríamos decir que esta corriente no es del pasado, sino que afirma al ser humano y lo coloca en el centro de la historia, pero no para que se vea como un Dios, sino para que se vea como una criatura llamada a crecer y amar. En el siglo XXI se habla de un humanismo donde se resalta la razón y los derechos humanos. Ese humanismo entonces puede girar también ciertamente desde un cristianismo donde la persona se ve a la luz de Cristo. Es importante decir también que el humanismo toca sectores muy particulares, por ejemplo, la educación, la cultura y la tecnología. En el ámbito humanista entonces se propone una formación integral donde no solo las técnicas y las habilidades sean las que predominen, sino también los valores como el juicio, la ética, el sentido de la responsabilidad. Esta formación, entendámosla entonces desde las claves de esta nueva generación, que se deben romper todos estereotipos y todos paradigmas para que se pueda vivir un humanismo ciertamente verdadero. Propongo entonces en este podcast que el humanismo es indispensable en el sentido, o mejor en este siglo, porque recupera la pregunta por el sentido de la vida, defiende la dignidad de cada persona en medio de la masa anónima y que orienta, es verdad, a la educación, a la tecnología y a la cultura, pero desde un servicio a la comunión. Muchas gracias por esta posibilidad de poder nosotros ilustrarnos y poder acercarnos a estas realidades que siguen palpables en nuestra historia y poder orientar y llevar esta luz para todos aquellos que nos escuchan. El paradigma emergente o poshumanista. En este enfoque no solo importa el ser humano, sino que se reconoce que hace parte de un ecosistema más grande donde interactúan varios elementos o varios seres. El medio ambiente, entendiéndose que no solo es un recurso para explotar, sino un sistema que debe cuidarse porque proporciona al ser humano agua, aire y alimentos. Igualmente regula el clima y permite la vida. Cuando se realizan los procesos de legalización, se tienen en cuenta si estos afectan los ríos, las zonas verdes, los humedales y esos ecosistemas sensibles que hacen parte de Barrancabermeja. Encontramos también el territorio, donde este no solo es un espacio físico para construir, sino un lugar con características naturales, dinámicas sociales, con una historia y una cultura. En Barrancabermeja encontramos zonas de riesgos, como son las inundaciones y los deslizamientos, las cuales deben respetarse.
Es por ello que cuando la alcaldía busca legalizar estos asentamientos, se debe tener en cuenta la realización de estudios técnicos donde participen diferentes profesionales. Entonces incluimos lo que son, que ya mi compañero pues lo había comentado, la parte ambiental, la parte social y lo sostenible en sus decisiones. Cuando hablamos de que los profesionales deben considerar criterios ambientales tales como lo que habíamos nombrado anteriormente, podemos hablar de las inundaciones, de los deslizamientos y la erosión de nuestra tierra. En lo social podemos hablar de esa calidad de vida de los habitantes y el acceso a los servicios básicos, la seguridad y la movilidad, lo que dignifica la vida del ser humano. Y también lo sostenible, que en este sea visto pues a largo plazo. Nos referimos a la legalización de asentamientos. Esta no puede limitarse solo en la formalización legal, sino que deben evaluarse la intervención que afecta el entorno, la comunidad y el futuro. Encontramos también en el ámbito social que se analiza si el crecimiento urbano es justo y sostenible, no solo para el ser humano, sino también para la naturaleza, que ésta sea duradera a largo plazo, o sea que no estén ubicadas en zonas de alto riesgo. También encontramos el ámbito ambiental, donde se busca que primeramente estos asentamientos protejan los ecosistemas. Por ejemplo, se les cuestiona legalizar asentamientos en zonas como humedales, las riberas del río y zonas de alto riesgo, donde en Barrancabermeja esto es clave por la cercanía que existe con el río Magdalena. Igualmente, en el ámbito económico, que además de considerarse los beneficios económicos, se analiza el costo ambiental al momento de legalizar, pues se debe tener en cuenta los daños a los ecosistemas, a los ríos, al suelo y esas zonas verdes tan importantes en nuestra tierra y que se encuentran pues presentes en los territorios. Encontramos los desastres naturales que podrían generar gastos futuros cuando las personas invaden o se conforman esos asentamientos humanos. Por lo general las personas lo que buscan es rellenar esos espacios que el río en su momento ha secado, ¿sí? Cuando hace demasiada calor. Así que lo que hacen es que rápido rellenan, pero se les olvida que el río siempre busca su cauce. Entonces cuando él regresa, sí, lo que vemos son las inundaciones y los desastres naturales que comprometen en su mayoría al ser humano y también a ese ecosistema o a las plantaciones que ellos han tenido, ¿sí? para un lucro económico. Siguiendo con esta línea que ya Márgara nos ha venido también contando, hay una reflexión bastante interesante con algunos autores que han ayudado a hacer esta reflexión humanística. Tomo el caso, por ejemplo, de Tomás Moro, que precisamente centra en esa idea del hombre, pero formado para la sociedad y formado para la vida cívica, también para la vida cultural. Es decir, que el hombre también debe adquirir capacidades dentro de lo que nosotros conocemos virtudes que transformen en él ciertas realidades que son ajenas a vivir en lo cotidiano, la reflexión del otro que implica también en mi vida. Y ahí es donde realmente el humanismo pues va tomando toda su forma. Signo de ello, entonces, también lo podemos decir en esta frase: nos educa para que seamos hombres y mujeres virtuosos con esa capacidad de reflexión, de interacción, y hoy podríamos decirlo también con una palabra que está muy de auge, ¿no? Que es la empatía. Con esto se concluye 1.
que las legalizaciones de los asentamientos humanos son un paso importante para dignificar la vida de las personas y de las comunidades. 2. Es fundamental considerar las necesidades y derechos de las comunidades. 3. La sostenibilidad ambiental debe ser una prioridad en la planificación urbana. 4. La participación comunitaria y la gestión colaborativa son claves para el éxito de estos procesos.